A lo largo de su vida, Adolf Hitler acumuló una fortuna inmensa. Regalías de su libro, donaciones de empresarios, propiedades de lujo y colecciones de arte lo convirtieron en uno de los hombres más ricos de Europa. Su poder político transformó cada ingreso en privilegio personal. Pero cuando el Tercer Reich se derrumbó en 1945, todo cambió. El dinero, el oro y las obras saqueadas desaparecieron en medio del caos. Parte fue incautada, parte se perdió para siempre y otra parece haberse desvanecido sin dejar rastro. ¿Dónde terminó la fortuna personal de Hitler? ¿Quién controló sus bienes tras la caída del Reich? ¿Qué parte de su riqueza sigue oculta hasta hoy? Los primeros años, el camino hacia la riqueza de Hitler. En 1907, Adolf Hitler llegó a Viena con una carpeta de dibujos bajo el brazo y la esperanza de ingresar a la Academia de Bellas Artes. La institución lo rechazó 2 veces consecutivas, en 1907 y 1908, al considerar que sus aptitudes técnicas en dibujo académico eran insuficientes. Sin estudios superiores, sin empleo estable y con un capital mínimo procedente de la herencia paterna, entró en un periodo de extrema precariedad económica. Entre 1909 y 1913 vivió en albergues municipales y dormitorios colectivos como el Männerheim en la Meldemannstraße, donde compartía espacio con desempleados, alcohólicos y marginados sociales. Su sustento provenía de la venta de pequeñas acuarelas y postales, en su mayoría reproducciones de paisajes urbanos o monumentos vieneses, que ofrecía a transeúntes y comerciantes menores en las calles de la capital austríaca. Sus ingresos eran irregulares y escasos, rara vez superaban unas pocas coronas diarias, apenas suficientes para comida y cama. Trabajó ocasionalmente en oficios temporales como palear nieve, cargar maletas en estaciones ferroviarias o pintar carteles. Los registros del albergue muestran que sus ingresos semanales rara vez superaban las 25 coronas, lo que lo situaba en la base social de Viena. En 1913, tras recibir una pequeña herencia de aproximadamente 820 coronas, se trasladó a Múnich. Allí continuó vendiendo dibujos y postales hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Se alistó como voluntario en 1914, sirviendo como mensajero en el frente occidental. Recibió la Cruz de Hierro de primera y segunda clase. Su sueldo militar era modesto, pero el uniforme y la manutención le permitieron abandonar momentáneamente la miseria urbana. Al terminar la guerra en 1918, retornó a Múnich sin profesión ni ahorros. Se integró en círculos políticos ultranacionalistas y en 1919 se afilió al Partido Obrero Alemán, que poco después se transformaría en el Partido Nacional Socialista. Comenzó a dar discursos y a consolidar su posición como agitador político, dependiendo aún de donaciones menores de simpatizantes y del sostenimiento básico que proporcionaba la organización partidaria. El intento de golpe de Estado en 1923, conocido como el Putsch de Múnich, terminó con su encarcelamiento en la fortaleza de Landsberg. Durante su reclusión dictó a Rudolf Hess lo que sería su obra fundamental, Mein Kampf. El libro fue publicado en 2 volúmenes, en 1925 y 1926, por la editorial Franz Eger Verlag, dirigida por Max Amann. Los primeros resultados comerciales fueron limitados. En 1925 se vendieron 9.473 copias. Entre 1926 y 1927, las ventas anuales rondaban las 6.000 unidades. Hasta 1930, las ventas acumuladas apenas alcanzaban las 20.000 copias, generando ingresos reducidos para Hitler, quien recibía aproximadamente un 10% en regalías. La situación cambió con la crisis económica mundial y el ascenso político del partido nazi. En 1930, el libro alcanzó las 54.000 copias vendidas. En 1932, las ventas llegaron a 230.000. El crecimiento del partido impulsaba directamente la demanda del libro, creando un ciclo en el que el éxito político alimentaba los beneficios económicos personales. El punto de inflexión definitivo llegó cuando Hitler fue nombrado canciller en enero de 1933. Mein Kampf pasó de ser un libro con ventas moderadas a convertirse en lectura prácticamente obligatoria.
El Estado alemán implementó una política de distribución sistemática. Cada matrimonio civil recibía un ejemplar como obsequio oficial, funcionarios y soldados eran instados a poseerlo, y bibliotecas y escuelas lo adquirían como material de consulta. Las instituciones públicas debían pagar a la editorial por estos ejemplares, y una parte correspondía directamente a Hitler en calidad de regalías. En 1933, cerca de 1 millón de copias fueron vendidas. Entre 1934 y 1935, alrededor de 1,5 millones de ejemplares se distribuían anualmente. Las regalías oscilaban entre un 15 y un 18% del precio de venta al público. El precio de un ejemplar estándar era de 12 Reichsmarks, lo que significaba que Hitler recibía entre 1,82 y 2,16 Reichsmarks por cada libro. Con ventas anuales que superaban el 1 millón de copias, sus ingresos solo por Mein Kampf se situaban entre 1.500.000 y 2 millones de Reichsmarks. A estos ingresos nacionales se sumaron las ediciones internacionales. Mein Kampf fue traducido al inglés, francés, italiano, húngaro, español y otras lenguas. Las editoriales extranjeras pagaban regalías y anticipos, aunque en varios países la obra fue objeto de censura o crítica. En Estados Unidos, la editorial Houghton Mifflin publicó la obra, generando ingresos estimados en más de $250.000 antes de la entrada estadounidense en la guerra. Paralelamente a sus ingresos literarios, Hitler comenzó a recibir donaciones directas de industriales alemanes. Desde los años 20 había recibido aportes de figuras como Fritz Thyssen, magnate del acero, quien contribuía con sumas importantes al movimiento nazi. A partir de 1932, estas conexiones se formalizaron a través del Adolf Hitler Spende, organizado por Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, líder de la industria Krupp. Este fondo reunía contribuciones de las principales empresas alemanas, IG Farben en la industria química, Siemens en tecnología e infraestructura, Daimler-Benz en transporte y Vereinigte Stahlwerke en acero y armamento. Eran aportes formalmente voluntarios, pero en la práctica representaban una obligación tácita, pues negarse podía interpretarse como deslealtad al régimen. Cada año, millones de Reichsmarks fluían directamente hacia fondos administrados para Hitler. Estos ingresos no pasaban por control fiscal ni auditorías, operando como un sistema financiero paralelo que alimentaba tanto las actividades del partido como los gastos personales del líder. Los empresarios recibían a cambio contratos estatales, reducción de impuestos, protección contra sindicatos y participación privilegiada en el rearme militar. Un factor crucial en la acumulación de riqueza de Hitler fue su relación con la fiscalidad alemana. En 1932, antes de llegar al poder, la Oficina de Impuestos de Múnich le había reclamado más de 405.000 Reichsmarks en deudas acumuladas, derivadas de años de evasión sistemática. Tras asumir la Cancillería en enero de 1933, Hitler utilizó su nueva posición para resolver este problema de manera definitiva. El Ministerio de Finanzas recibió instrucciones de anular cualquier obligación tributaria del Führer. Una orden oficial estableció que Hitler quedaba exento de impuestos y todos los procesos fiscales anteriores quedaban anulados sin efecto. Esto significaba que todos sus ingresos posteriores, ya fueran regalías literarias, donaciones empresariales o salario estatal, quedaban íntegramente en sus manos. En una Alemania donde la tasa impositiva para altos ingresos rondaba el 40%, la exención supuso un incremento automático de casi la mitad en su renta disponible. A la exención fiscal se añadieron privilegios adicionales que ampliaron su acceso a recursos. Como canciller y presidente, Hitler recibía formalmente un salario por sus cargos, pero lo consideraba un fondo más que destinaba a cuentas personales. El Estado asumía además el financiamiento de sus necesidades operativas: residencias oficiales, tren blindado, aviones, automóviles y personal de servicio. El sistema funcionaba de manera que Hitler no distinguía entre fondos privados y recursos públicos. Cualquier proyecto personal, desde ampliaciones de residencias hasta adquisiciones de arte, podía financiarse mediante el Tesoro del Reich o con las donaciones empresariales centralizadas en su entorno administrativo. Para 1933,
Hitler había completado una transformación financiera extraordinaria. Sus fuentes de riqueza se habían diversificado en 4 canales principales: las regalías masivas de Mein Kampf, que generaban millones anuales; las donaciones empresariales canalizadas a través del Adolf Hitler Spende; la exención total de impuestos que maximizaba sus ingresos; y el uso discrecional de recursos estatales para gastos personales. El contraste con su juventud era absoluto. El indigente que había vendido postales en las calles de Viena para conseguir unas pocas coronas diarias se había convertido en uno de los hombres más ricos de Alemania. Esta transición no se basó en la acumulación de capital productivo tradicional, sino en la combinación de propaganda política, alianzas estratégicas con el capital industrial, manipulación del sistema fiscal y control progresivo del aparato estatal. El ascenso al poder, la fortuna personal de Hitler. El año 1933 marcó el inicio del periodo más lucrativo en la vida financiera de Adolf Hitler. Su nombramiento como canciller no solo le otorgó poder político, sino que transformó radicalmente la escala de sus ingresos personales. Mein Kampf, que hasta entonces había generado beneficios limitados, se convirtió en una fuente de riqueza sin precedentes en la historia editorial alemana. La conversión del libro en símbolo del nuevo régimen fue inmediata. El gobierno aplicó políticas que garantizaban ventas masivas a través de canales institucionales. Cada matrimonio civil en Alemania recibía automáticamente un ejemplar como obsequio estatal. Funcionarios, bibliotecas y escuelas estaban obligados a disponer de la obra. La distribución sistemática generó un flujo constante de ingresos editoriales, todos dirigidos hacia las cuentas personales del canciller. En 1933, las ventas alcanzaron cerca de 1 millón de copias, un aumento superior al 400% respecto al año anterior. Durante los años 1934 y 1935, las ventas anuales rondaron el 1,5 millones de ejemplares. Para 1939, las ventas acumuladas superaban los 5 millones, consolidando a Hitler como uno de los autores más rentables de Europa. El sistema de regalías era extraordinariamente favorable, entre un 15 y un 18% del precio de venta al público. Con un precio estándar de 12 Reichsmarks, Hitler percibía entre 1,82 y 2,16 Reichsmarks por ejemplar, lo que le generaba ingresos anuales de más de 1,5 millones de Reichsmarks solo por derechos de autor. La expansión internacional amplificó estas ganancias. Mein Kampf fue traducido a 16 idiomas, entre ellos inglés, francés, italiano, húngaro, español, sueco y holandés. En Estados Unidos, la editorial Houghton Mifflin distribuyó miles de copias bajo el título My Battle, con ingresos superiores a $250,000 antes de la entrada del país en la guerra. En el Reino Unido, Francia e Italia, las ventas aportaban un flujo constante de divisas. Para 1939, los ingresos acumulados de Hitler por Mein Kampf se estimaban en más de 7 millones de Reichsmarks, cifra que lo colocaba en la cúspide de la riqueza editorial europea. La consolidación de esta fortuna coincidió con la obtención de privilegios fiscales sin precedentes. En 1934, el Ministerio de Finanzas emitió una resolución que lo declaraba exento de obligaciones tributarias. La orden anulaba sus deudas previas y establecía que ningún ingreso futuro estaría sujeto a impuestos. En una Alemania donde la tasa impositiva para altos ingresos rondaba el 40%, la medida significaba que Hitler retenía íntegramente todas sus ganancias. Esta disposición se mantuvo inalterada hasta su muerte en 1945. Paralelamente a las regalías y a la exención fiscal, Hitler dispuso de acceso ilimitado a recursos estatales para financiar su estilo de vida personal. Residencias, personal de servicio, transporte, seguridad y alimentación eran cubiertos por el tesoro público. El apartamento de la Prinzregentenplatz en Múnich fue adquirido en 1938 por 75.000 Reichsmarks, decorado con mobiliario clásico, alfombras orientales y porcelanas de manufacturas prestigiosas. En Obersalzberg, Baviera, la modesta Haus Wachenfeld, alquilada desde 1928, fue transformada en el Berghof entre 1935 y 1936.
La remodelación costó más de 30 millones de Reichsmarks. La residencia incluía terrazas panorámicas con ventanales de cristal de 8 metros, biblioteca privada, sala de cine, cocinas industriales y jardines extensos. El Berghof se convirtió en centro semioficial de reuniones y en escenario habitual de recepciones diplomáticas. En Berlín, la Cancillería del Reich fue ampliada en 1938 bajo la dirección de Albert Speer. La nueva Cancillería contaba con pasillos de mármol de más de 140 metros, salones monumentales y ornamentación inspirada en la Roma imperial. Aunque se trataba formalmente de un edificio estatal, Hitler lo utilizaba también como residencia privada. Como obsequio por su 50º cumpleaños, en 1939 recibió el Kelstein House, conocido como Nido del Águila. Construido a más de 1.800 metros de altitud, el complejo costó más de 30 millones de Reichsmarks y se accedía por un ascensor excavado en roca sólida. Aunque presentado como instalación estatal, funcionaba como extensión de su patrimonio personal. El transporte personal de Hitler reflejaba la misma opulencia. Disponía de una flota de automóviles de lujo que incluía limusinas Mercedes-Benz 770K Grosser, blindadas y adaptadas para seguridad. Cada unidad costaba más de 40.000 Reichsmarks. A esto se sumaban vehículos todoterreno Mercedes-Benz G4 y un Maybach Zeppelin DS8. Para desplazamientos de larga distancia utilizaba un tren blindado equipado con dormitorios, salas de conferencias, comedor formal y sistemas de comunicación. Para viajes aéreos contaba con el Führermaschine, un Focke-Wulf Condor con interiores adaptados para confort y trabajo en ruta. En paralelo, comenzó a consolidar una colección privada de arte y objetos de alto valor. Desde mediados de los años 30, agentes del partido adquirían pinturas, esculturas y antigüedades en galerías alemanas y extranjeras. Su interés se centraba en el arte clásico europeo, con obras renacentistas, barrocas y del romanticismo alemán. Entre 1936 y 1939 reunió centenares de piezas, muchas obtenidas mediante presión económica sobre coleccionistas judíos, obligados a vender por debajo del valor real. Estas adquisiciones alimentaban el proyecto del Führermuseum en Linz, concebido como el mayor museo de arte europeo. El Adolf Hitler Spende se consolidó como fuente adicional de riqueza. Coordinado por Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, canalizaba millones de Reichsmarks desde empresas como IG Farben, Siemens, Daimler-Benz y Vereinigte Stahlwerke hacia fondos administrados directamente por Hitler. Los empresarios obtenían a cambio contratos estatales, beneficios fiscales, protección frente a sindicatos y participación en programas de rearme. El sistema funcionaba como un círculo de beneficio mutuo entre capital privado y poder político. Para 1939, la estructura financiera personal de Hitler había alcanzado una escala extraordinaria. Sus fuentes de ingresos combinaban regalías millonarias de Mein Kampf a nivel nacional e internacional, donaciones empresariales centralizadas, exención total de impuestos y acceso ilimitado a recursos estatales. Esta combinación lo había transformado en uno de los hombres más ricos de Europa, con un patrimonio compuesto por propiedades de lujo, colecciones de arte, vehículos exclusivos y activos financieros. No se trataba de capital productivo en sentido convencional, sino de riqueza acumulada a partir del control político del Estado y la manipulación de las estructuras fiscales y empresariales alemanas. La Guerra Mundial, el negocio privado de Hitler. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, la expansión territorial del Tercer Reich abrió oportunidades financieras completamente nuevas para Adolf Hitler. Lo que hasta entonces había sido un flujo de regalías editoriales, donaciones industriales y privilegios fiscales, se transformó en acceso directo a los recursos económicos y culturales de un continente entero. El mecanismo comenzó inmediatamente con la invasión de Polonia. Unidades especializadas del ejército alemán y de las SS habían sido entrenadas para localizar y confiscar bienes de valor en los territorios ocupados. El Banco Nacional de Polonia fue vaciado de sus reservas de oro y divisas extranjeras. Colecciones privadas de familias aristocráticas y comerciantes fueron inventariadas y requisadas. Los museos nacionales perdieron cuadros, esculturas
manuscritos antiguos y objetos de arte decorativo. Esta metodología se replicó en cada país bajo control alemán. En Francia, el Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg coordinó confiscaciones dirigidas a colecciones judías y al vaciado de museos como el Jeu de Paume en París. En Bélgica y los Países Bajos, agentes del Reich requisaron colecciones privadas completas, incluyendo la de Jacques Goudsticker, que contenía centenares de pinturas de maestros flamencos y holandeses. En Grecia, Yugoslavia y Checoslovaquia, las operaciones abarcaron divisas extranjeras de bancos privados, reservas de oro de bancos centrales, joyas familiares, bibliotecas privadas y archivos documentales. Parte de estos bienes se dirigía al Reich, pero una fracción significativa quedaba reservada específicamente para Hitler y su círculo. El valor del botín cultural fue extraordinario. Solo en Francia se calcula que más de 100.000 piezas de arte fueron requisadas entre 1940 y 1944. Entre ellas figuraban obras de Rembrandt, Vermeer, Rubens, Renoir y Cézanne. Las piezas eran transportadas a depósitos acondicionados en Alemania y Austria, con particular concentración en minas de sal como la de Altaussee, donde la temperatura y la humedad constantes aseguraban conservación óptima. Hitler supervisaba parte del proceso de selección, revisaba catálogos fotográficos de las obras confiscadas y designaba las destinadas a su colección personal. Las que rechazaba eran distribuidas entre otros dirigentes, vendidas en mercados internacionales o utilizadas como instrumentos de intercambio diplomático. El proyecto del Führermuseum en Linz representaba la ambición máxima de esta acumulación cultural. Desde mediados de los años 30, Hitler concebía un museo que superara en escala al Louvre, al Prado y al Hermitage. Los planos, supervisados por Albert Speer, contemplaban galerías monumentales, salas de mármol y sistemas avanzados de iluminación. La guerra proporcionó el volumen de obras necesario para llenarlo. Entre las piezas reservadas para Linz se incluían cuadros atribuidos a Rafael, Caravaggio, Tiziano, Alberto Durero y Rubens. En cambio, rechazaba sistemáticamente el arte moderno, al que denominaba degenerado. Muchas obras fueron destruidas en exposiciones públicas o vendidas para obtener divisas. Aunque el museo nunca llegó a construirse, el hallazgo en 1945 de más de 6.500 obras en la mina de Altaussee demuestra la magnitud del proyecto. El Führermuseum simbolizaba la apropiación cultural como extensión del poder personal, un legado monumental basado en el saqueo sistemático de Europa. En paralelo, la guerra intensificó las transferencias de capital hacia países neutrales. Hitler y su círculo sabían que el poder político podía ser temporal y que resultaba necesario resguardar parte de la fortuna fuera de Alemania. Suiza se convirtió en destino principal. La neutralidad del país y la confidencialidad de su sistema bancario lo hacían ideal para capitales de procedencia ilícita. A través de empresas ficticias y bancos suizos colaboradores, se transfirieron sumas considerables en divisas y oro. Documentos recuperados tras la guerra muestran que instituciones como el Union Bank of Switzerland y el Credit Suisse gestionaron depósitos vinculados al Reich y, en ciertos casos, a cuentas asociadas al entorno personal de Hitler. El oro saqueado en territorios ocupados era fundido en Suiza, remarcado y reinsertado en los mercados internacionales. Parte se usaba para comprar materias primas estratégicas, otra parte quedaba depositada en cuentas diseñadas para permanecer inaccesibles a las autoridades aliadas. El administrador principal de estas operaciones fue Max Amann, director de la editorial Franz Eicher y gestor financiero de Hitler desde los años 20. Amann canalizaba no solo regalías y donaciones, sino también activos saqueados convertidos en divisas extranjeras, que luego trasladaba a Suiza o a Liechtenstein. Además, organizó depósitos físicos en Austria y Baviera, donde minas y cuevas servían como almacenes de oro, joyas, divisas y arte. El monto total de estas transferencias sigue siendo objeto de debate. Comisiones posteriores, como la Comisión Bergier en Suiza, documentaron que decenas de toneladas de oro nazi circularon por bancos suizos durante el conflicto. Una parte era del Estado alemán,
pero indicios sugieren que también existieron cuentas privadas vinculadas directamente a Hitler. Algunos depósitos fueron descubiertos por los aliados, otros desaparecieron en los últimos meses del Reich, alimentando teorías sobre tesoros ocultos en los Alpes austríacos y bávaros. Además de estas operaciones financieras, Hitler continuó ampliando sus propiedades y colecciones durante la guerra. El Berghof fue reforzado con búnkeres, sistemas de comunicación militar y espacios de almacenamiento para arte y documentos. En 1943 ordenó la construcción de refugios adicionales en Baviera y Austria, financiados mediante donaciones empresariales y fondos desviados del presupuesto militar, destinados tanto a defensa como a almacenamiento de bienes personales. La colección privada siguió expandiéndose. Agentes en París, Ámsterdam y Bruselas adquirían obras seleccionadas según listas específicas elaboradas por Hitler. Muchas piezas fueron obtenidas mediante presión económica sobre propietarios judíos o confiscadas sin compensación. El resultado fue una colección de miles de pinturas, esculturas, muebles antiguos, bibliotecas completas, instrumentos musicales y documentos históricos. Al finalizar el conflicto en 1945, Hitler había acumulado una fortuna que combinaba regalías previas, donaciones industriales, transferencias financieras internacionales y el saqueo directo de bienes culturales y materiales de Europa. Entre estos recursos se incluían más de 100.000 piezas de arte confiscadas, reservas de oro y divisas extranjeras, joyas y mobiliario histórico, todo almacenado en depósitos secretos en Austria, Baviera y otros territorios. Mientras la población alemana enfrentaba racionamiento, bombardeos y pérdidas humanas masivas, Hitler mantenía un estilo de vida marcado por el lujo. En sus residencias se servían banquetes con productos importados, disponía de calefacción constante y de un personal de servicio abundante. La guerra había convertido a Hitler en depositario de una riqueza personal que rivalizaba con tesoros nacionales completos, no producto de actividad productiva, sino del saqueo organizado de un continente. El derrumbe del Reich, el testamento de Hitler. Durante los primeros meses de 1945, mientras el Ejército Rojo avanzaba desde el este y las fuerzas angloamericanas presionaban desde el oeste, la preocupación en el círculo cercano a Adolf Hitler dejó de ser exclusivamente militar. La vasta red de recursos financieros, reservas de oro y colecciones artísticas acumuladas durante 6 años de guerra enfrentaba el riesgo inminente de caer en manos enemigas. Desde finales de 1944 se multiplicaron los intentos de trasladar depósitos hacia ubicaciones consideradas más seguras. El Reichsbank, bajo la dirección de Walter Funk y Emil Pohl, ordenó la evacuación de lingotes de oro y divisas hacia depósitos en el sur de Alemania y Austria. Las minas de sal de Merkers, en Turingia, y de Altaussee, en Austria, se convirtieron en centros principales de almacenamiento. Los hallazgos posteriores de las fuerzas estadounidenses confirmaron la magnitud de estas operaciones. En Merkers se encontraron más de 8.000 barras de oro, varios miles de millones de Reichsmarks en divisas, toneladas de plata, joyas confiscadas y obras de arte. En Altaussee fueron localizadas más de 6.500 piezas destinadas al Führermuseum de Linz, entre ellas pinturas atribuidas a Leonardo da Vinci, Rembrandt, Vermeer y Rubens. Paralelamente, agentes cercanos a Hitler intentaron organizar traslados adicionales hacia Suiza y Liechtenstein. El sistema bancario suizo, que ya había recibido oro del Reich en años anteriores, fue destino prioritario. Sin embargo, la documentación es escasa, pues muchos registros fueron destruidos deliberadamente en las últimas semanas del conflicto. En los Alpes bávaros, Martin Bormann, secretario personal de Hitler y administrador de su fortuna, coordinaba la creación de escondites adicionales. Testimonios recogidos tras la guerra indican que convoyes de camiones militares transportaron cofres metálicos y sacos de cuero hacia refugios en los alrededores de Berchtesgaden. Parte de este material desapareció en los días caóticos de la rendición, alimentando especulaciones persistentes sobre tesoros ocultos en la región. En la noche del 29 al 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas completaban el cerco del centro de Berlín, Hitler dictó en el búnker de la Cancillería 2 documentos finales.
el testamento político y el testamento privado y económico. El testamento político nombraba sucesores para la continuidad formal del Estado nacionalsocialista. Karl Dönitz fue designado presidente del Reich y Joseph Goebbels canciller. Incluía justificaciones ideológicas y directivas de continuidad, pero no trataba cuestiones financieras. El testamento privado contenía disposiciones sobre sus bienes personales. Establecía que sus propiedades debían transferirse al Estado alemán, siempre que el Estado nacionalsocialista continuara existiendo. En caso contrario, los bienes se destinaban de manera general al pueblo alemán. El documento expresaba que la fortuna no debía beneficiar a familiares ni allegados, reflejando la fusión conceptual entre su persona y el Estado. El testamento fue firmado en presencia de Martin Bormann, Joseph Goebbels y Wilhelm Burgdorf. Sin embargo, la derrota inminente convertía estas disposiciones en instrumentos de valor legal incierto, pues ni el partido ni el Reich existirían como entidades reconocidas horas después. La distribución de copias se convirtió en una operación peligrosa. 3 mensajeros fueron encargados de transportarlas hacia territorios aún controlados. Wilhelm Sander debía entregarlo a Dönitz, Heinz Lorenz, a Ferdinand Schörner y Willy Johann Meyer hacia zonas occidentales. Los 3 atravesaron líneas soviéticas en condiciones extremadamente difíciles. Tras la rendición, Sander enterró los documentos en un baúl cerca del lago Tegernsee antes de asumir una identidad falsa. Johann Meyer escondió su copia en una botella de vidrio en su jardín de Iserlohn, y Lorenz fue arrestado tras desaparecer temporalmente. Mientras tanto, se llevó a cabo la destrucción sistemática de archivos financieros. En el búnker de Berlín se quemaron expedientes de cuentas bancarias, inventarios de arte y correspondencia económica. En Múnich, sede de la editorial Franz Eher y de la tesorería del partido dirigida por Franz Xaver Schwarz, también se eliminaron registros contables que habrían permitido rastrear los flujos de dinero hacia Hitler. Martin Bormann intentó organizar la evacuación de colaboradores con información sobre cuentas y depósitos secretos. Algunos escaparon hacia Baviera y Austria, otros fueron capturados. Max Amann, gestor de las regalías de Mein Kampf, fue arrestado por tropas estadounidenses. Declaró que gran parte de los registros había sido destruida, dificultando la reconstrucción financiera. Walter Funk, presidente del Reichsbank, fue capturado y procesado en Nuremberg. Confirmó el traslado masivo de oro y divisas, aunque señaló que una fracción considerable desapareció durante las evacuaciones finales. Otros funcionarios de nivel intermedio desaparecieron en el caos. Algunos pudieron haber huido hacia Sudamérica. Otros murieron en combate o se integraron en la población civil bajo identidades falsas. La destrucción de archivos no fue total. Los aliados recuperaron balances parciales del Reichsbank, documentos fragmentarios de la editorial Franz Eher y correspondencia vinculada al Adolf Hitler Spende, lo que permitió reconstruir parcialmente el sistema financiero del régimen. Aún así, la confusión deliberada entre bienes estatales, del partido y personales dificultó separar con claridad las categorías. Wilhelm Mohnke, comandante del búnker en los últimos días, custodiaba una 4ª copia de los testamentos junto a un alijo de joyas y diamantes. El paquete desapareció durante la huida a través de las líneas soviéticas, dejando sin rastro documentos y objetos de valor codiciados. Los intentos de Hitler por preservar su legado financiero chocaron con el colapso total del Estado. En las últimas semanas de abril de 1945, su fortuna pasó de capital consolidado a patrimonio disperso, fragmentado entre depósitos descubiertos por los aliados, activos perdidos en evacuaciones caóticas, archivos destruidos y redes administrativas desintegradas. El testamento que destinaba su riqueza al Estado alemán se volvió irrelevante con la desaparición del Reich. Lo que quedaba de su imperio financiero se transformó en botín disputado entre ejércitos ocupantes, administraciones regionales que reclamaban jurisdicción y colaboradores que pudieron retener acceso a cuentas ocultas o depósitos secretos. Los vencedores. La caza de la fortuna de Hitler. Con la capitulación alemana en mayo de 1945, la localización y administración de la fortuna personal de Adolf Hitler se convirtió en una prioridad inmediata para las potencias vencedoras.
Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética emprendieron investigaciones paralelas, con metodologías y objetivos divergentes, lo que dio como resultado un sistema fragmentado de búsqueda que marcaría el destino final de los activos dispersos. Estados Unidos desarrolló el enfoque más sistemático mediante unidades especializadas. La sección conocida como Monumentos, Bellas Artes y Archivos, compuesta por historiadores del arte, arqueólogos y especialistas en patrimonio cultural, se concentró en catalogar y recuperar obras saqueadas. Paralelamente, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia abrieron investigaciones sobre las regalías internacionales de Mein Kampf y sobre los depósitos bancarios vinculados tanto al partido nazi como a Hitler personalmente. El objetivo era reconstruir el entramado financiero con documentación verificable, algo que se veía obstaculizado por la destrucción deliberada de archivos en los últimos meses de la guerra. El Reino Unido dirigió sus esfuerzos principalmente hacia la investigación de las propiedades inmobiliarias de Hitler en Baviera y en Múnich, además de participar en la administración conjunta de las regalías editoriales en territorio alemán ocupado. Los servicios de inteligencia británicos examinaron flujos de dinero hacia bancos suizos y británicos, aunque los resultados fueron limitados debido a las restricciones impuestas por el secreto bancario internacional. La Unión Soviética adoptó un enfoque distinto. Tras ocupar Berlín y tomar control del búnker de la Cancillería, el NKVD confiscó documentación, objetos personales y obras de arte. Muchos de estos bienes fueron enviados directamente a Moscú. Una parte pasó a formar parte de colecciones estatales soviéticas, mientras que otra quedó almacenada en depósitos secretos que permanecieron inaccesibles durante décadas, generando un vacío de información sobre su destino final. La cooperación entre las potencias aliadas resultó mínima. Las tensiones políticas crecientes, que pronto desembocarían en la Guerra Fría, limitaron cualquier esfuerzo conjunto. El resultado fue la fragmentación del patrimonio entre distintas jurisdicciones y la imposibilidad de elaborar un inventario completo. Porciones significativas de los bienes desaparecieron en medio de esta falta de coordinación, ya fuera por ocultamiento deliberado, apropiaciones individuales o traslados sin documentación oficial. Uno de los aspectos más documentados fue el manejo de las regalías internacionales de Mein Kampf. Desde mediados de los años 30, traducciones habían circulado en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia e Italia. La editorial estadounidense Houghton Mifflin había adquirido los derechos en inglés y distribuido decenas de miles de ejemplares bajo el título My Battle. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra en diciembre de 1941, estas regalías quedaron sujetas a revisión inmediata. En 1942, el gobierno estadounidense aplicó la Trading with the Enemy Act e incautó los ingresos acumulados por ventas del libro. La suma confiscada ascendía a aproximadamente $255.000, equivalente a varios millones de dólares actuales. Estos fondos fueron transferidos a la Oficina del Custodio de Bienes Extranjeros y tras la guerra no se devolvieron ni a herederos ni al Estado alemán. En su lugar, se destinaron a organizaciones de ayuda a refugiados europeos y víctimas del conflicto, convirtiéndose en uno de los pocos activos de Hitler cuyo destino final quedó documentado de manera pública y transparente. El Reino Unido implementó una medida similar, aunque a menor escala. Las regalías obtenidas por ediciones británicas fueron igualmente confiscadas y, con posterioridad, canalizadas a programas de reconstrucción europeos. La transparencia británica fue más limitada que la estadounidense, pero en esencia el mecanismo fue comparable. Los ingresos literarios de Hitler nunca regresaron a Alemania ni a manos privadas. Dentro del territorio alemán ocupado, la administración de las regalías domésticas resultó más compleja. El testamento de Hitler había designado al partido nazi como heredero, pero este fue oficialmente disuelto por el Consejo de Control aliado el 4 de mayo de 1945 de junio de 1945. El documento contemplaba que, en ausencia del partido, los bienes pasaran al Estado alemán, pero en un país dividido en zonas de ocupación no existía una autoridad unificada capaz de reclamar ese derecho. Finalmente, se determinó que, dado que Hitler había tenido residencia oficial en Baviera, el Estado Libre de Baviera heredaría la gestión de los derechos de Mein Kampf.
En 1948, esta decisión se formalizó legalmente, otorgando a Baviera control absoluto sobre la obra. La posición bávara fue inequívoca: prohibir la reedición y comercialización del libro. Las copias existentes solo podían consultarse en bibliotecas especializadas con acceso restringido a investigadores acreditados. Las regalías residuales derivadas de impresiones anteriores a 1945 fueron absorbidas por el Estado bávaro y destinadas a programas de asistencia social. Este control se mantuvo hasta el año 2015, cuando expiraron los derechos de autor al cumplirse 70 años de la muerte de Hitler. Durante ese extenso periodo, Baviera bloqueó toda publicación comercial, ejerciendo un control efectivo sobre el activo literario más rentable del nazismo. El destino de las propiedades inmobiliarias varió según su ubicación. El Berghof, la residencia alpina en Obersalzberg, había sido bombardeado en abril de 1945 y posteriormente saqueado por civiles y tropas de ocupación. En 1952, el gobierno bávaro demolió las ruinas para impedir que se convirtieran en lugar de peregrinación. El Kehlsteinhaus, conocido como Nido del Águila, sobrevivió intacto. Primero fue utilizado por tropas estadounidenses como instalación recreativa y a partir de los años 50 se transformó en atracción turística. No obstante, todos los símbolos nazis fueron eliminados para evitar su uso propagandístico. El apartamento de la Prinzregentenplatz en Múnich fue confiscado en 1945 y convertido en oficinas administrativas del gobierno bávaro. Nunca volvió a ser residencia privada. La Cancillería del Reich en Berlín fue demolida por las autoridades soviéticas durante los años 50 en el marco de la reconstrucción urbana. Otras propiedades menores, incluidas aquellas vinculadas a Eva Braun, fueron confiscadas y destinadas a uso público o vendidas tras eliminar cualquier rastro histórico identificable. Esta política de neutralización tenía un principio claro: impedir que los bienes materiales de Hitler se transformaran en reliquias o símbolos de culto. Por ello, el patrimonio fue sistemáticamente disuelto, demolido o reutilizado con fines estatales. Paralelamente, las investigaciones aliadas localizaron porciones significativas de la colección de arte personal. Los depósitos en Altaussee y otras minas fueron vaciados y las piezas catalogadas para restitución o reasignación. El proceso, sin embargo, fue enormemente complejo. La procedencia de muchas obras había sido deliberadamente borrada y la documentación destruida. Algunas piezas pudieron devolverse a familias o instituciones, otras se incorporaron a museos estadounidenses, británicos y alemanes reconstruidos, mientras que un número considerable quedó en custodia indefinida debido a la imposibilidad de establecer propiedad legítima. El oro y las divisas hallados en depósitos como Merkers fueron administrados por las potencias ocupantes. Una parte se destinó a financiar la administración militar de Alemania, otra a reparaciones de guerra. El remanente fue transferido gradualmente a las autoridades de Alemania Occidental durante el proceso de reconstrucción, pero al mismo tiempo, testimonios de funcionarios capturados mencionaban convoyes desaparecidos en marzo y abril de 1945, lo que indicaba que porciones importantes nunca fueron localizadas. Las cuentas en bancos suizos y de otros países neutrales permanecieron inaccesibles gracias a las leyes de secreto bancario. Para mediados de los años 50, el balance general era ambiguo. Los aliados habían asegurado regalías extranjeras, controlado las domésticas bajo Baviera, confiscado y demolido propiedades y redistribuido una parte sustancial de la colección artística. Pero también persistían enormes lagunas: oro desaparecido, cuentas inaccesibles, depósitos nunca hallados y obras cuya procedencia seguía sin resolverse. La búsqueda aliada había permitido recuperar parte del patrimonio, pero dejó abierta la incógnita de qué porción de la riqueza personal de Hitler se perdió para siempre, diluida en redes bancarias, colecciones privadas o escondida en refugios que jamás fueron descubiertos. El legado oculto, los misterios de la riqueza de Hitler. A pesar de los esfuerzos exhaustivos de las potencias aliadas durante la primera década posterior a la guerra, una porción considerable de la fortuna de Adolf Hitler nunca fue localizada. Los inventarios aliados, minuciosos al registrar hallazgos,
También documentaron con rigor las ausencias. Listas nazis recuperadas mencionaban obras específicas que jamás aparecieron en los depósitos descubiertos. Testimonios de funcionarios capturados se referían a operaciones de traslado cuyos destinos finales permanecieron desconocidos, dejando un mapa fragmentario de movimientos urgentes realizados en las últimas semanas del conflicto. Entre las obras de arte desaparecidas figuraban pinturas documentadas fotográficamente en catálogos nazis, pero nunca recuperadas por las fuerzas de ocupación. Obras atribuidas a Caravaggio, mencionadas en correspondencia entre agentes de Hitler, no fueron localizadas en ninguno de los depósitos principales. Varias pinturas de Vermeer, identificadas en listas de confiscación francesas, tampoco aparecieron en Altaussy ni en otros sitios de almacenamiento. Maestros flamencos de los siglos XV y XVI, inventariados durante las requisas en Bélgica y los Países Bajos, quedaron sin rastro tras 1945. La magnitud de estas desapariciones se hizo evidente cuando especialistas compararon los inventarios alemanes de bienes confiscados con los catálogos de recuperación aliados. La diferencia sugería que entre 500 y 1000 piezas de valor museístico se perdieron durante las evacuaciones finales o en el período inmediato posterior al colapso del régimen. El oro desaparecido constituyó un misterio aún mayor en términos económicos. El Reichsbank mantuvo registros detallados de sus reservas hasta comienzos de 1945. Las comparaciones posteriores entre esos registros y las cantidades recuperadas por los aliados en Merkers y otros depósitos revelaron discrepancias sustanciales. Estimaciones conservadoras situaban entre 100 y 200 toneladas la cantidad de oro que no fue localizada en ningún depósito conocido. Testimonios de oficiales del Reichsbank, bajo interrogatorio, mencionaron convoyes específicos que partieron desde Berlín hacia destinos en Baviera y Austria durante marzo de 1945. Algunos de esos transportes fueron interceptados por fuerzas estadounidenses, pero otros simplemente desaparecieron. Los conductores militares asignados a estas operaciones recibieron órdenes selladas que debían abrir solo en ubicaciones designadas, y muchos murieron en los combates finales o se desvanecieron en la confusión de la rendición, borrando la cadena de custodia. Las cuentas bancarias suizas conformaron una tercera categoría de activos no rastreados. Desde 1933, Suiza sirvió como canal para operaciones financieras del régimen nazi, aprovechando el secreto bancario y la neutralidad política. Durante la guerra, estas prácticas se intensificaron, en particular a partir de 1943, cuando la situación militar alemana comenzó a deteriorarse. Investigaciones estadounidenses realizadas en 1946 concluyeron que porciones significativas de las reservas de oro del Reich fueron transferidas a bancos suizos. Sin embargo, las sumas exactas nunca se revelaron debido a las protecciones legales del sistema financiero helvético. Los archivos bancarios permanecieron sellados durante décadas y cuando finalmente afrontaron escrutinio internacional en los años 90, muchos registros de la época de guerra habían sido destruidos conforme a procedimientos administrativos rutinarios. Algunos historiadores sostuvieron que Hitler mantenía cuentas personales indirectas administradas por intermediarios como Martin Bormann o Max Samann. Estas cuentas habrían operado bajo nombres corporativos o alias personales, lo que dificultó enormemente su identificación posterior. La ausencia de registros completos, sumada a la destrucción deliberada de documentación en los últimos días del Reich, impidió establecer un inventario definitivo de los activos bancarios suizos, vinculados al círculo más cercano del líder nacionalsocialista. Ese vacío documental alimentó hipótesis persistentes sobre transferencias hacia Sudamérica, en particular Argentina, Paraguay y Brasil. Desde finales de los años 40, servicios de inteligencia aliados recibieron informes de movimientos sospechosos de divisas y oro hacia esas regiones. Las operaciones se vinculaban tanto con jerarcas nazis en fuga como con redes de apoyo logístico establecidas desde Europa. Argentina, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, se convirtió en refugio reconocido para numerosos exiliados alemanes.
Informes desclasificados de agencias estadounidenses durante los años 50 mencionaron traspasos de fondos desde bancos suizos a cuentas en Buenos Aires y Montevideo, utilizadas por colaboradores de alto rango del régimen. Algunos investigadores sugirieron que parte de ese capital procedía de reservas personales creadas por Hitler durante los años de guerra, aunque la evidencia documental directa resultó esquiva. Brasil y Paraguay también aparecieron en reportes de posguerra como receptores de capitales vinculados a exfuncionarios nazis. La existencia documentada de redes de transporte marítimo y aéreo, conocidas como rutas de escape, facilitó tanto la huida de personas como el traslado de activos valiosos. Chile surgió ocasionalmente en fuentes de inteligencia como destino de obras de arte enviadas desde puertos europeos hacia el Pacífico, aunque ninguna investigación produjo pruebas materiales concluyentes. Estos relatos encontraron un refuerzo adicional en la desaparición de Martin Bormann en mayo de 1945. Durante casi 3 décadas circuló la posibilidad de que hubiera escapado con documentación financiera y acceso a fondos ocultos. Si bien restos atribuidos a Bormann fueron identificados en Berlín en 1972, el prolongado periodo de incertidumbre permitió el desarrollo de narrativas sobre redes financieras clandestinas con proyección sudamericana. La búsqueda de activos ocultos continuó durante décadas después del cierre oficial de las investigaciones aliadas. Cazadores de tesoros privados, aficionados a la arqueología y especialistas en historia militar rastrearon bosques de Austria y Baviera, bucearon en lagos alpinos y exploraron sistemas de túneles abandonados. Sus esfuerzos produjeron hallazgos ocasionales: cajas metálicas con monedas, documentos deteriorados, objetos personales de oficiales nazis. Sin embargo, ningún descubrimiento alcanzó la escala que correspondería a los millones desaparecidos de la fortuna personal de Hitler, ni a las toneladas de oro no recuperadas. Los lagos Toplice y Grundlsee, en Austria, fueron objeto de búsquedas sistemáticas basadas en testimonios que afirmaban que unidades de las SS arrojaron cajas a sus aguas durante abril de 1945. Las expediciones de buceo organizadas en los años 60 y 70 recuperaron documentación falsa, planchas de impresión para billetes falsificados y armas ligeras. Ninguna de esas búsquedas produjo oro, arte o documentos financieros de valor sustantivo. De modo similar, minas abandonadas en los Alpes austríacos y bávaros fueron exploradas extensamente. Algunas presentaban indicios de ocupación temporal en los últimos meses de la guerra: instalaciones eléctricas improvisadas, espacios de almacenamiento acondicionados, restos de embalajes. No obstante, esos sitios habían sido vaciados antes de la llegada de equipos aliados, lo que sugiere que cualquier material valioso fue retirado en las primeras semanas posteriores a la capitulación alemana. El aspecto más tangible del legado financiero de Hitler continuó siendo Mein Kampf. Bajo control bávaro desde 1948, la obra permaneció prohibida para publicación comercial durante 70 años. Las regalías residuales de ediciones anteriores a la guerra se canalizaron hacia programas de asistencia social, mientras Baviera mantuvo una política estricta contra cualquier explotación comercial del texto. La situación cambió de manera fundamental el 1 de enero de 2016, cuando expiraron los derechos de autor conforme a la legislación alemana. El Instituto de Historia Contemporánea de Múnich publicó una edición crítica exhaustivamente anotada, destinada a contextualizar el libro como documento histórico y no como literatura política de propaganda. La demanda inicial superó las expectativas editoriales y requirió múltiples reimpresiones durante el primer año de disponibilidad. Los ingresos generados por esa edición crítica se destinaron al propio instituto y a programas de investigación histórica, manteniendo la premisa de evitar cualquier beneficio privado derivado de la obra. En otros países, sin restricciones legales específicas, ediciones comerciales no anotadas siguieron circulando, generando beneficios para editoriales privadas sin conexión con posibles herederos alemanes ni con el Estado bávaro. Las reclamaciones familiares sobre porciones del legado aparecieron de forma esporádica durante décadas. Paula Hitler, hermana del dictador, inició procesos en los años 50 que derivaron en reconocimientos parciales de derechos hereditarios,
aunque falleció en 1960 sin recibir beneficios sustanciales. Leo Raubal, sobrino de Hitler, mantuvo reclamaciones durante los años 60 y 70, alegando derechos sobre regalías de Mein Kampf generadas antes de 1936. Estas disputas se enmarañaron con cuestiones morales sobre la legitimidad de beneficiarse del legado nacionalsocialista. Propuestas de historiadores, como las de Werner Mauser, de destinar regalías controvertidas a organizaciones de ayuda a víctimas del Holocausto fueron rechazadas por familiares que exigían control directo sobre cualquier distribución. En ese escenario destacó la figura de François Genoud, abogado suizo con conexiones internacionales complejas, que logró posicionarse como intermediario en disputas sobre derechos de autor. Genoud afirmó haber adquirido derechos directamente de Paula Hitler, aunque las circunstancias de la transacción quedaron legalmente discutidas. Su control sobre manuscritos inéditos de Hitler, incluido un segundo libro de los años 20, le permitió generar ingresos considerables hasta su muerte en 1996. El destino de los derechos gestionados por Genoud tras su fallecimiento permanece incierto, lo que asegura que esta porción del legado financiero de Hitler siga generando dudas y posibles beneficios para partes no identificadas décadas después del fin de la guerra. Revelaciones ocasionales mantuvieron vivo el interés por los activos desaparecidos. En 2019, trabajadores de la construcción en Polonia hallaron material ferroviario alemán de época bélica que había permanecido oculto durante más de 70 años. Aunque las investigaciones posteriores demostraron que su contenido era menos espectacular de lo esperado, el suceso recordó que hallazgos significativos continúan siendo posibles. En paralelo, subastas internacionales ofrecen con regularidad objetos personales atribuidos a Hitler: globos terráqueos de despacho, vehículos de su flota, piezas protocolarias. Un globo superó los $100.000. Un teléfono atribuido a su entorno directo alcanzó $229.000 y pistolas ceremoniales han sido adquiridas por sumas de millones en mercados privados. Estos objetos, fragmentos dispersos de un patrimonio material, se transformaron en mercancías que generan beneficios para intermediarios y coleccionistas sin resolver las cuestiones de fondo sobre la fortuna desaparecida. La pregunta central sobre el destino de los millones acumulados por Hitler permanece abierta después de casi 8 décadas. Una porción fue recuperada y redistribuida por las potencias aliadas. Otra se disolvió en el caos de la posguerra, saqueada, destruida o perdida de forma irreversible. Una tercera categoría, compuesta por activos nunca localizados, continúa alimentando hipótesis sobre cuentas bancarias inactivas, depósitos ocultos y transferencias internacionales que podrían emerger en cualquier momento. El legado financiero de Hitler se ha convertido en un rompecabezas histórico caracterizado por más interrogantes que certezas, más hipótesis que confirmaciones y más misterios que resoluciones. La fortuna que en su momento representó poder sobre amplias regiones de Europa se ha transformado en una constelación de evidencias parciales, testimonios contradictorios y posibilidades permanentemente abiertas, mientras nuevas pistas, hallazgos fortuitos o aperturas documentales podrían reordenar el mapa en capítulos venideros.